Doctor Eduardo de la Cruz, pediatra infectólogo, doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Estudió pediatría e infectología pediátrica en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Es docente en las universidades UNIBE y UCATESI. Además, fue presidente de la Sociedad de Infectología Filial Norte, vicepresidente de la Sociedad de Infectología Nacional y actualmente es miembro de la Asociación Panamericana de Infectología, API. Labora en la Clínica La Concepción y en el Hospital Dr. Luis Manuel Morioquín, además de realizar interconsultas en los demás centros de salud de la ciudad de La Vega. Con ustedes, Dr. Eduardo de la Cruz. Doctor Eduardo de la Cruz, como siempre, un placer tenerlo con nosotros. Siempre, como decía don Yanio, desde el principio ha estado ahí y siempre que le solicitamos una conferencia, siempre muy dispuesto. Bien, estamos en el 2021 y seguimos hablando y seguiremos hablando de COVID-19. Ya ahora le estamos dando un giro porque vemos que ya tenemos casi una vacuna, que es prácticamente una luz para ver si podemos frenar un poquito lo que es esta pandemia. El país se ha visto afectado de una manera, muy fuerte, ya que actualmente tenemos registrados en el día de hoy, de casos de personas que han sido afectados de coronavirus, 207,455,000 personas afectadas de coronavirus desde que inició la pandemia. Tenemos un total de 2.579 fallecidos en el total de la pandemia. Las camas día a día son más difíciles. Los que trabajamos en centros privados nos damos cuenta y a nivel público de la desesperación de las personas por tener una cama en un centro clínico y una unidad de cuidado intensivo, una cama que a veces se quiere hacer hasta lo imposible para poder tener esa cama y no hay, no hay forma de poder parar esta situación ahora mismo. Hay un 54% a nivel del país de las camas en UCI están ocupadas actualmente, un 43% de las camas para pacientes con COVID están siendo ocupadas ahora mismo y un 41% de ventiladores, pacientes ventilados. Quiere decir que actualmente tenemos 1.165 camas ocupadas con pacientes con coronavirus. Y debemos de crear conciencia. Quizás dirán las personas que siempre repetimos lo mismo, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, pero si cada uno aportamos un granito de arena a que estas medidas se cumplan, podemos ayudar a que esta curva baje. Tenemos un experto en la materia, que es el doctor Eduardo de la Cruz, donde aquí ya vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de la vacuna, vamos a hablar de la nueva cepa, de los cuidados que debemos seguir teniendo para poder reducir lo que es la pandemia de COVID-19. Buenas noches, doctor, nuevamente. Bienvenido. Muy buenas noches, Enei, y a todos los que en esta noche tomaron la decisión de hacer una parte de su tiempo para poder por lo menos escuchar ciertos detalles que o ya lo saben o si no lo saben, vamos a aclarar o vamos a patentar lo que ya han tenido como información en los diferentes medios de comunicación. Así es. Doctor, vamos a hablar un poquito del panorama actualmente en República Dominicana y el mundo de COVID. ¿Cómo usted lo ve iniciando este año, el año 2021, que inició prácticamente con un boom, con este aumento de los casos en todas partes? Para mí, en este caso, lo que va a diferenciar al 2021 del 2020, que cerraron el país en marzo 19. Ahora se aperturó en el día de hoy, pero el mes de enero del 2021 inició con mucha fuerza, con un incremento de los casos, una alarma por parte del sector salud ante la siguiente, manteniendo la información, diciendo a la sociedad que por favor mantengan el distanciamiento, no
estar en los lugares públicos donde se aglomeren personas, al mismo tiempo explicar el uso de las mascarillas, el lavado de manos, y al mismo tiempo nosotros nos hemos mantenido dando fe y testimonio de que en algún momento va a llegar la inmunoprevención, o dígase más bien la prevención con la vacuna, de que hay mucha incertidumbre, muchos incrédulos, hay que respetar a cada quien, pero en este caso no podemos darle tanta fuerza a los grupos antivacunas con respecto a la vacuna contra el COVID-19. Así es. Doctor, usted dice hay muchos antivacunas, pero yo considero que quizás es porque no saben ni siquiera qué es una vacuna y para qué sirve la vacuna. Así que, por favor, por si hay alguien aquí que es antivacuna, vamos a explicarle qué es una vacuna y para qué sirven estas. Para que bien entiendan, la vacuna es un medio que pasa por ingeniería genética, por un laboratorio, donde tomamos el virus propiamente dicho, tratamos, en este caso, se quita la parte de virulencia, o sea, la parte donde el virus hace daño, se inocula o se nos administra, obviamente vía la vacuna, y con esto vamos a tener protección. ¿Qué tiene? Que hay vacunas que tienen protección por un tiempo prolongado y otras por un tiempo limitado, como por ejemplo la vacuna contra la tosferina, que tenemos que administrárnosla cada 10 años. La vacuna contra el tétanos se recomienda cada 5 años, y en este caso así sucesivamente, como la vacuna contra la influenza o la gripe, que debe administrarse todos los años porque el virus de la gripe muta, dígase que cambia su base genética, y por eso muchas veces aparecen cepas más virulentas, díganse más agresivas que en años anteriores. Es lo mismo que va a suceder o está sucediendo con el COVID-19, donde ya están apareciendo variantes a partir de la primera o el primer virus o el primer serotipo que estaba en el ambiente, que desató todo esto en diciembre del 2019 en Wuhan, China, y que luego se diseminó por todo el mundo en el año 2020. Doctor, sabemos que esta vacuna se ha lanzado ya en un tiempo récord, o sea, si bien sabemos que las vacunas toman un tiempo largo, 7, 10 años en poder salir al mercado. Y esta vacuna prácticamente en menos de un año ya la tenemos. ¿Qué usted opina? ¿Cuál es su opinión acerca de este acelere con esta vacuna, de tan rápido que ha salido al mercado? Por mi experiencia, efectivamente, las vacunas pueden tardar hasta 20 años en salir al mercado, pasan por una fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Qué sucede? Ya en el año 2003 vamos a hacer una historia, una breve historia con respecto a que el coronavirus, ya había otra cepa que era el MERS, que estuvo en Oriente Medio en el 2003 y causó estragos luego en el 2008, y está sucediendo ahora. Es probable, y son las suposiciones que nosotros hemos ido haciendo, de que ya en esos años habían iniciado investigaciones buscando una alternativa de prevención contra ese virus, que era una vacuna. Es una suposición. Ahora bien, si esto es a partir del año 2020, que se iniciaron las investigaciones del lugar con inversiones económicas bastante fuertes, porque estamos hablando de multinacionales que son unos monstruos en el mundo, sería récord. Ahora bien, vamos a ser claros. Ante este estallido mundial, es probable o casi seguro que van a iniciar, o que ya estos estudios que empezaron investigando esta vacuna en fase 1, fase 2, se nos esté administrando en momentos que estemos en la fase 3 o fase 4. Todas las vacunas tienen sus efectos secundarios, todas, sin excepción ninguno. En marzo del año 2017, que fue API en Panamá, el año que viene, este año va a ser en República Dominicana como sede, recuerdo muy bien que estaban administrando la vacuna contra el neumococo, la de los 13 serotipos o 13 valentes. ¿Qué sucede? Yo me la administré el mismo día 15 que yo llegué a Panamá, que fue un lunes, y me administré la vacuna contra la influenza, malestar general, cefalea,
casi a las 19 horas, dígase el martes 16. ¿Qué sucede? Yo fui uno de aquellos que hizo una reacción de inmediato al administrárseme la vacuna contra el neumococo, pero como yo, hubo otros infectólogos que también tuvieron reacciones de cefalea, otros le dio una febrícula, a otros no le dio nada, a otros le dio un dolor donde se le administró la vacuna. ¿Qué yo quiero decir con esto? Todas las vacunas tienen reacciones adversas en un 0.065, en un 0.1%. Dígase que vamos a quitarnos ese error o ese sesgo que tienen las personas. No, yo no me voy a poner esa vacuna porque me va a matar. No, lamentablemente, esté patentada con 5 y 10 años, por ejemplo, siempre al final, todo producto médico va a decir precauciones, reacciones adversas, produce tal cosa en un tanto por ciento de la población. Dígase que en una población que se hizo el estudio, X cantidad de población hizo una reacción adversa a fiebre, otro a dolor muscular, otro se le quitó el apetito, otro tuvo vómitos. Así que todas las vacunas tienen efectos secundarios. ¿Ha sido récord? Es probable, pero sea o no récord, si nos revocamos a la historia desde los tiempos colombinos y luego en los tiempos de cuando Trujillo, un poquito antes, pero ya en el tiempo de Trujillo, cuando la viruela estaba causando los estragos en todo el mundo, también nosotros fuimos incrédulos en la vacuna y al fin y al cabo tuvimos que ponérnosla porque de la única manera, la viruela ha sido la única enfermedad infecciosa que en el año 1977 se erradicó a nivel mundial. Solamente hay 2 cepas guardadas, una que está en el CDC de los Estados Unidos y otra en Nueva Zelanda. Dígase que si aparece un caso de viruela en el mundo, estamos casi seguros que estamos ante la presencia de una guerra biológica o bioterrorismo, porque la viruela se considera un virus de clase 4. Así que es un punto importante de que sepan que toda vacuna tiene sus efectos secundarios. Si leemos historia, ya hemos estado en la misma posición de no creer, pero al fin y al cabo hemos tenido que administrarla porque ha sido la única manera de poder erradicar o disminuir el número de casos de enfermedades infecciosas, como sería el caso del COVID-19 ahora en el siglo XXI. Doctor, ¿y cuántas vacunas hay actualmente, o sea, de COVID-19? ¿Cuántas vacunas hay y contra el COVID, o sea, cuántas vacunas y a cuál usted cree o ya se sabe que vamos a tener acceso en República Dominicana y qué tan efectiva se entienda que sea esta vacuna para todos? Hasta ahora hay 3, estaban 4, pero una multinacional paró el estudio por ciertas situaciones, por algunos casos, a lo mejor estuvieron en contra, lo que ustedes quieran, pero hay 2 vacunas que están patentadas y ya aprobadas por la FDA, que es la de Pfizer y la de AstraZeneca. La de Pfizer está en combinación con BioNTech, que también es una multinacional, una monstruosidad en cuanto a investigaciones o research, como dicen fuera de aquí. ¿Qué sucede? Se piensa, el gobierno muy bien lo dijo, que para entre febrero y marzo va a llegar una cantidad, no recuerdo el número, de vacunas que van a ser provistas por Pfizer y las demás van a llegar entre el mes de marzo correspondientes a AstraZeneca. La de Pfizer tiene una eficacia de entre un 80 a un 90%, mientras que la de AstraZeneca tiene una eficacia entre un 70 a un 80%. Tiene la de Pfizer menos efectos colaterales, algo que no es una diferencia muy amplia con respecto a AstraZeneca. Todos saben muy bien que los primeros que vamos a vacunarnos somos los del sector salud, o sea que probablemente nos toque en su mayoría la vacuna de Pfizer si llega primero. Es lo que está estipulado y lo que el gobierno ha dado como información a la población dominicana. ¿Y cuántas dosis, doctor, serán porque sabemos, por ejemplo, que la influenza es todos los años? Entonces, la vacuna del COVID, ¿cómo será? Hasta ahora se hablan de 2 meses. El intervalo todavía en discusiones está. Pero ¿qué sucede, Sanelli? Si
Me voy a mi experiencia con las vacunas que ya están en el mercado y te hablo de la vacuna contra la influenza. Va a suceder lo mismo contra la vacuna, con la vacuna contra el COVID. Hay interrogantes. Todavía no sabemos qué tiempo de protección la vacuna te va a proporcionar. O sea que en este caso nos vamos a poner la vacuna, pero en medio de que nos estemos administrando las vacunas o esta vacuna, van a iniciar investigaciones con X población para saber por medio de toma de muestras qué tiempo tenemos anticuerpos protectores de la vacuna en nuestro cuerpo. O sea que todavía no sabemos con exactitud qué tiempo nos va a dar de protección contra el virus. Ahora bien, si nos vamos a las personas que ya han padecido la enfermedad, al principio se mencionaba que solamente daba protección de 3 a 5 meses, pero se ha demostrado que hay personas que han tenido protección de 8 y 9 meses, pero ya han surgido estudios, inclusive australianos, que ellos patentizan y dan con firmeza que cuando padeces la enfermedad puedes tener protección de hasta un año. O sea que vamos a ver qué sucede, cómo va a pasar con la vacuna. Todavía no sabemos a ciencia cierta qué tiempo de protección nos va a dar. Pero si ya tenemos una vacuna como la de la influenza, que tenemos que administrárnosla cada año, una más como la del COVID-19, que tengamos que administrarla también cada año, no nos puede pesar como sociedad. Es así. Doctor, hay un tema que es las personas que le ha dado COVID. Entienden, las personas que le ha dado COVID, que son sobrevivientes de COVID, muchos de ellos quizás se le ha dado asintomático o con un tratamiento ambulatorio, se han manejado perfectamente y ya alrededor de 15 a un mes pueden salir nuevamente a las calles. Esas personas, muchas de ellas, entienden que ya el COVID no le va a repetir, que no se deben de vacunar. Entonces, ¿usted qué considera, qué opina acerca de esas personas que entienden, qué usted tiene para decirles, las personas que ya le ha dado COVID, que dicen, yo no me voy a vacunar porque a mí ya me dio? Que se vacunen, que se vacunen. Porque en este caso, si todavía no tenemos con certeza el tiempo de protección post-infección, pero tampoco tenemos el tiempo de post-vacuna, ¿qué debemos hacer? Dejemos de ser tan ignorantes en cuanto a esto. Y si desconocemos algo, que hasta desconocemos el sector salud, los profesionales de la salud, mientras tanto, póngase la vacuna. Porque si bien es cierto que nosotros siempre braviamos con las cosas que no nos ha tocado, porque mientras la sangre no llega a nuestra casa, todo está bien, pero el día que nos toca, aunque no lo digamos, tenemos un pesar en nuestra conciencia. Así que para que la conciencia no nos pese tanto, además de que llevamos una carga ante los estados situacionales que estamos viviendo, evite esa para que en este caso lleve una vida un poquito más plena. Porque si hay algo que ha conllevado a darle más fuerza y poder a esta enfermedad es la depresión, que ha sido un estado bastante caótico con el COVID. La sociedad a nivel mundial, estamos traumados, sin padecer la enfermedad. Muchos hemos tenido insomnio de tantas informaciones que hemos leído. Al mismo tiempo, hemos tenido intranquilidad porque algún familiar nos ha tocado. Quien les habla me tocó ver morir 2 familiares míos, además de que otro falleciera, no por la enfermedad per se, pero cuando tú calculas mayo, agosto y noviembre de una misma familia, llega un momento que ya estamos desgastados. Y porque yo lo haya vivido, no tiene por qué otro tener que vivir la experiencia que yo haya vivido. Por lo tanto, la prevención, si es necesario con la vacuna, independientemente de que te haya dado la enfermedad, póntela. Si en este caso, y estoy casi seguro, esperamos y creo que va a ser así, de que la vacuna va a ser gratuita, te puedo asegurar que si no fuera gratuita, la gente busca la manera de ponérsela por lo que estamos viviendo. Por lo que estamos viviendo. O sea que en este caso debemos de sopesar de que si tenemos ya las herramientas de prevenir un problema, pues prevenga el problema. No deje que el problema llegue a usted. Así es. Doctor, ¿da COVID por la vacuna? Esa pregunta me la hacen mucho
porque siempre se dice, no, si yo me vacuno, me estoy inyectando el mismo virus. Entonces, en Estados Unidos, las noticias y en Europa todo lo que sale a diario, que tantas personas tuvieron una reacción, que tantas personas fallecieron, que tantas personas dieron positivo después de aplicarse la vacuna, eso tiene a las personas en una incertidumbre y por eso es que la gran mayoría de personas dicen que no se van a vacunar, porque se ponen a ver las noticias, ven todos esos casos y dicen me va a dar COVID. Entonces, ¿da COVID post vacuna? Bueno, si tu sistema inmunológico está caído, está por el piso, es probable que tú hagas una reacción antígeno-anticuerpo, que eso sabemos lo que es, del mismo organismo con en la vacuna, y tú podrías hacer una manifestación a la enfermedad. Pero de que des positivo luego de administrarte la vacuna, claro que tienes que dar positivo, porque cuando te tomo muestras de inmunoglobulinas, me van a aparecer niveles de inmunoglobulina en sangre diciendo que sí, que tú estás dando positivo al virus porque se te inoculó en el cuerpo. Fue lo que sucedió con un señor o un cónsul, no sé quién, en Estados Unidos, que hizo una alarma nacional diciendo que luego que le pusieron la vacuna dio positivo al COVID. Pero señor, antes de usted dar una información así, es bueno siempre llamar a su médico y preguntar, cuestionar, mira, me puse esto y después que me lo puse di positivo, porque hay que preguntar y no tornarnos o convertirnos en un centro amarillista donde de por sí la sociedad está un poquito incrédula y vamos instilando más gotitas. ¿En qué va a terminar? En un caos. Si te pones la vacuna, puedes dar positivo porque vas a tener anticuerpos postvacunales. Esa es una. ¿Que pueden manifestar la enfermedad? Podría también darse el caso. Todo depende de cómo esté tu sistema de defensa. Y tercero, si ves esas informaciones tan fuertes en países desarrollados, recordar que los grupos más poderosos de antivacunas están en Europa y en los Estados Unidos. Doctor, ¿qué usted entiende que es más efectivo? ¿La inmunidad que nos va a proporcionar la vacuna o ya la inmunidad que nos dé el propio virus, si nos da? En este caso, cuando tú tienes protección post-infección, post-enfermedad, tienes una memoria en tu cuerpo que dice, bueno, ya me dio, ya en este caso estoy protegido. Con el COVID, como con otras enfermedades, algunas enfermedades, puedes volver a padecer el virus como tal. Se ha demostrado que cuando vuelves y haces una infección, una reinfección, dígase a X tiempo, a lo mejor no te dé tan agresivo, pero todo depende también cómo esté tu sistema inmunológico. Son estudios que están todavía en medio o en transición de completar las conclusiones. Mientras tanto, hay muchas hipótesis, hay muchas interrogantes como tal. Los pacientes inmunocomprometidos y las embarazadas, ¿se recomienda que se vacunen contra el COVID? De por sí, siempre como clase B o C, hay contraindicaciones absolutas en la mujer embarazada de no administrarse vacunas. Obviamente, la DPT se le debe administrar en el embarazo para prevenir algunos casos, por ejemplo, de niños que pueden hacer tosferina cuando nacen o en los primeros meses. Solamente se considera administrar ciertas vacunas en la embarazada. No ha sido así todavía en la del COVID-19. Cuando hay brotes epidémicos de enfermedades infecciosas como la meningococcemia, donde se considera que debe administrarse la vacuna por la misma situación. Todavía con el COVID-19, lo que está estipulado es que en mujeres embarazadas está contraindicado administrar la vacuna. Pacientes inmunosuprimidos, contraindicación absoluta. Si no tenemos niveles de linfocitos CD4, que son de nuestro sistema de defensa, dentro de los parámetros normales, si no está dentro de esos parámetros normales, se considera una contraindicación absoluta en un paciente inmunocomprometido o inmunosuprimido. Doctor, el uso de la mascarilla, ¿qué se espera a futuro? Que al aplicarse la vacuna de COVID-19 ya se pueda uno quitarse la mascarilla y poder andar libremente sin la mascarilla quirúrgica o la N95. Eso espero porque quien les habla, soy asmático y todos los días vivo cansado, me agoto. Entonces, en muchas ocasiones, por no tomar el ascensor, subo las escaleras.
Eso es lo que yo espero. Cuando ya todo el mundo esté inmunizado, nos quitemos la mascarilla y podamos vivir en paz como ya lo hacíamos en diciembre del 2019, que fueron de las últimas o pocas veces entre enero y febrero del año pasado que pudimos convivir sin una mascarilla. Que con antelación ya algunos países, yo lo veía como una monería. Yo decía, pero ¿y por qué siempre en China están usando mascarillas? Obviamente es un país muy contaminado, pero yo digo, wow, por lo menos ya ellos estaban adaptados al uso de mascarillas, pero sin embargo nosotros nos tocó por sorpresa y de 10 personas, 7 ya te dicen, por no decir los 10, que están hartos. Es lo que esperamos, que luego de que todo el mundo esté vacunado, dejemos como un bonito recuerdo la mascarilla en el hogar y hasta le tiremos fotos y le mostremos a las generaciones futuras que esto fue uno de nuestros mecanismos de defensa contra una enfermedad infecciosa que se llamaba COVID-19. Doctor, si personas, ok, no quieren vacunarse contra el COVID-19 y quieren aplicarse otras vacunas para proteger su sistema inmunológico y para sentirse un poquito más seguros, porque le voy a decir algo, nosotros en Cooperativa Vega Real somos pro vacunas. Allá siempre, constantemente vacunamos, todos los colaboradores, siempre estamos a la vanguardia con las vacunas. Pero antes de la pandemia, a la hora de vacunar, a veces me decían, ay, doctora, vacunar hoy. Pero después de la pandemia, solos, doctora, ¿cuándo van a vacunar? ¿Cuándo van a poner la vacuna? Eso lo viví. Entonces, yo entiendo que muchas personas post la pandemia quieren vacunarse, pero muchos me han dicho, mire, no traiga la vacuna del COVID todavía, espere que eso tenga unos cuantos años. Entonces, si una persona no quiere vacunarse de COVID-19 y quiere ponerse otras vacunas para fortalecer su sistema inmunológico, ¿cuáles usted entiende que debe de aplicarse para que su sistema de defensa esté más fuerte? Independientemente que estemos ante una pandemia que ya es una endemia, las vacunas hay que seguir administrándose, las que ya estaban. Tuve que dar una entrevista y un en vivo y colgarlo en mi Instagram hace unos meses porque casualmente alguien publicó en un periódico internacional con respecto a que no debíamos de vacunarnos contra la vacuna de la influenza porque si te la ponías, tú podías, si te infectabas con COVID-19, podías hacer un cuadro grave. Cuando investigué, cuando leí, que vi, obviamente me di cuenta que el autor tenía ciertos sentimientos antivacunas, pero no se ha demostrado no hay ningún estudio que diga, no está patentizado en ningún estudio que informe que si te pones la vacuna contra el COVID-19, contra la influenza, si te infectas si te infectas con el COVID, puedes hacer un COVID grave. Al contrario, estamos en una época donde la influenza se dispara, son en los tiempos de invierno y lo que es el otoño. Ante un paciente que venga a ser atacado por COVID y concomitantemente se infeste con influenza, tiene un % de riesgo de complicarse y terminar en ventilación mecánica o en una unidad de cuidados intensivos y un porcentaje más elevado de hasta fallecer. Así que, mientras tanto, debemos seguir poniéndonos nuestro esquema de vacuna de acuerdo a la edad que nos compete y cuando llegue la vacuna contra el COVID-19, que por favor, ya cuando llegue a República Dominicana, en otros países va a estar un poquito más avanzado y vamos a tener más informaciones de las ventajas y las no tan ventajas de administrarse la vacuna. Quiero que entiendan algo a todos los que están en este chat o en el Zoom. El hecho de que a un paciente se le ponga el diagnóstico de probable COVID-19, si fallece, no quiere decir que pudo haber fallecido por COVID. Ahora, pudo haber fallecido de otra cosa. Hay pacientes que entran con un probable diagnóstico y terminan con otro. Así que debemos de tener mucho cuidado con eso. Al igual que si un paciente entra con X enfermedad y luego en investigaciones sale con positividad al COVID,
pero a la inmunoglobulina de que dice de que padeció la enfermedad, no pueden culpar primero ni al centro, ni tampoco decir no lo descubrieron a tiempo. No, hay muchas enfermedades que en el trayecto podemos encontrar diagnósticos sobreañadidos. Así que es un punto importante que quiero hacer hincapié en todos los que están aquí, porque muchas veces se tergiversan informaciones y terminan desinformando a la población y hablando mentiras que pueden afectar, primero que todo, la credibilidad del profesional de la salud. Y segundo, puede también afectar el estado emocional de la familia. Los niños también pueden infestarse por el COVID. Por suerte, en este caso el año pasado con la primera cepa, no fue tan frecuente verlo en pacientitos pediátricos. Sí se ha demostrado que la nueva variante, la de Londres, sí tiene mucha afinidad en infestar a los niños. Pero claro, niños con condiciones especiales, que sean cardiópatas, nefrópatas, problemas con su sistema inmunológico, pacientes que sean inmunosuprimidos por una mala nutrición, son muy susceptibles a infestarse del virus porque de por sí tienen un sistema inmunológico deficiente. Por lo tanto, esos sí son pacientes como los falsémicos también y los diabéticos que tienen un % de riesgo o un factor de riesgo de base que pueda conllevar a que hagan un COVID importante. Así es, hay algo que debemos de tener bien claro y es que aunque llegue la vacuna, aunque todo el mundo se le administre la vacuna, debemos de seguir guardando las medidas de prevención. O sea, no podemos confiarnos hasta no ver esa reducción, como se diría, de este virus. Yo quiero saber si don Janio tiene alguna pregunta. Este es el momento. Bueno, doctor, sabemos que en este mundo también hay muchos incrédulos, muchos ignorantes, pero la ciencia es la ciencia y como usted ha demostrado y se ha demostrado en el mundo, o sea, es muy ínfimo las personas que tienen una complicación, que han fallecido, eso todavía está para analizarse. Estamos en un proceso que la clase científica mundial dedicó rápidamente mucho tiempo a nivel de los países desarrollados para sacar vacunas. El caso de Rusia, China, Inglaterra, Estados Unidos, que es nuestro espacio más cercano. Doctor, en ese proceso de esos incrédulos, porque ya está el Papa para los cristianos, muchos presidentes se han vacunado. En ese proceso de creencia, porque nosotros los dominicanos vemos la creencia primero, los mitos de creencia, por encima de la parte científica. ¿Qué hacer? ¿Qué orientación se le da a esa persona desde el punto de vista científico para dejar de no tener esa creencia ante una vacuna que va a salvar vida? Lo primero que todo es que tenemos que tener números, tenemos que dar informaciones que cuantifiquen, que sean palpables. Yo no puedo darte una información, educarte con lo que yo no tengo para demostrarte. Yo tengo que tener lo que sea cuantificable que demuestre tanto a usted como a otras personas y yo decirle, mire, don Janio, aquí tuvimos tantos pacientes, hicimos esto, hicimos aquello. Y lo positivo de estos pacientes fue que respondieron a lo primero. Sin embargo, 5 de estos pacientes no respondieron a lo segundo. ¿A qué llevo con esto? A que los que vayamos a dar información a la sociedad, primero debemos de tener, primero yo como persona, mantener un estado de credibilidad donde la información que yo dé sea creyente, que crean en mí. Pero eso es algo muy personal, eso es algo de cada quien. Yo inclusive como speaker de algunas multinacionales, cuando voy a dar una conferencia, lo primero que yo presento en mi slide es mis conflictos de interés. Puede ser que yo vaya a hablar de una enfermedad que vaya directo al tratamiento de ese producto que esa multinacional distribuye, pero probablemente yo no estoy de acuerdo con algunos efectos que el producto puede proporcionar.
es casi seguro que esa farmacéutica no me va a buscar a mí como conferencista porque yo no estoy de acuerdo con el medicamento. Es lo mismo cuando voy a hablar de una enfermedad o si de algo que yo he vivido y ya tengo patente, informaciones congruentes que digan que sí, que hay un efecto positivo en X situación, entonces yo daría la información siempre y cuando yo lleve la información que sea honesta. Pero lamentablemente esto es personal de cada profesional de la salud. No critico a ningún colega, no lo voy a hacer. Pienso que cada pensamiento es respetado, aunque no estemos de acuerdo. Respeto con algunas informaciones que den algunos colegas, pero a lo mejor quien les habla no está de acuerdo, tanto como yo, como muchos otros profesionales de la salud, u otros sí estén de acuerdo. Doctor, el virus del COVID-19 llegó a la República Dominicana y cuando se tuvo el primer paciente, que fue un italiano, es un COVID que vino de Europa y también hay otro COVID que ha venido de otro continente. Las mutaciones del COVID. El COVID, para cerrar esta parte, ¿qué es el COVID? Porque usted habló del primer COVID, que ya ahí muestra fehaciente, específicamente en África, donde se empezó, y este doctor científico que fue y hizo todas las pruebas, el primer COVID, y ahora este COVID-19, mutación. ¿Qué es el COVID en sí? ¿Y qué mutación tenemos del COVID para la obligatoriedad de la vacuna? Es un virus, como dije desde un principio, y como todo virus y otras y algunas bacterias, tienen la particularidad de que pueden mutar. Esto es como, por ejemplo, para que me entiendan, en los tiempos de Trujillo, aquí usted podía dormir con las puertas abiertas, porque nadie se atrevía a entrar a su casa a robar. Conforme vamos evolucionando y cae la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, comenzamos o comienza a tener la sociedad dominicana actos delictivos. ¿Qué hace la gente? Comienzan a cerrar sus puertas y a poner candado. Conforme con los tiempos, han ido utilizando alarmas, que son aparatos tecnológicos mucho más avanzados, ante datos de usted prevenir un acto delictivo en su hogar. Lo mismo pasa con los virus y con las bacterias. Ok, estoy aquí, estoy infectando a la gente, pero cuando el médico o los científicos comienzan a encontrar medicamentos que van en contra de ese virus, el virus puede provocar o puede comenzar dentro de su código genético a hacer cambios de mutación, que esos cambios de mutación o esos cambios genéticos, por decirlo así, van a ser mucho más resistentes con el medicamento que ya está. Por eso, si usted se da cuenta, en la actualidad estamos batallando, los infectólogos principalmente, con lo que es la resistencia antimicrobiana, porque los antibióticos que tenemos en el mercado, muchos de ellos ya son resistentes a las bacterias que tenemos por el uso y el abuso indiscriminado de los mismos. Es lo mismo lo que está haciendo el virus del COVID-19 como otros virus. Bueno, ya yo respondo a lo que tengo. Yo me voy a volver más agresivo para ser resistente a lo que están administrándome para matarme. Lo mismo. Bueno, quisiera que Emily me le dé audio a Ambiori Guzmán, un comunicador y encargado de Relaciones Públicas de la Cooperativa Vega Real, que habla todos los días, en la mañana en los medios de comunicación, en la noche cuando lo veo, y veo que hay muchas personas llamando, haciendo historia, haciendo anécdotas, sin ni siquiera haber pasado por el proceso de la vacuna. Y por consecuencia, esto es una desorientación a la población y una atemorización a la población. Quisiera que Ambiori Guzmán, que padeció del COVID y pasó todo el proceso, porque ahí, doctor, quiero que me diferencie a ese asintomático, persona que, por ejemplo, le pasó el COVID y bien, algo no va, dolor de cabeza, no tan complicado. Pero Ambiori tuvo esta situación. Así que espero una pregunta de Ambiori Guzmán inmediatamente. Ahora, sí, para mí es un honor, Eduardo, una vez más, que nosotros en la Cooperativa Vega Real contemos con tu experiencia, una persona joven como tú y con tanta capacidad. Incluso mis hijas me hablan muy bien de ti, en este caso Pieri. Eduardo,
Como decía el presidente ejecutivo de la cooperativa, el licenciado Yanio Concepción, yo tengo un compañero de la televisión que tiene sus dudas de la vacuna. En el caso mío, como Yanio te decía, a mí me dio el COVID con una situación un poquito delicada y quiero agradecerle a la doctora Zeneidis López públicamente por acá. Ya lo hice por televisión, pero aquí en el grupo, que se mantuvo atenta a mi situación, porque yo tuve una condición de una bronquitis y se me complicó con el COVID-19, pero gracias a Dios estamos bien. Entonces yo quiero preguntarte sobre la vacuna, porque mi compañero dice que cómo es posible que un laboratorio en 5 meses tenga la capacidad de crear una vacuna para enfrentar una situación como esta con el COVID, si otras vacunas se tomaron entre 5, 7 y 10 años para su probabilidad del efecto que realmente se requiere. Y yo quiero escuchar de ti, de un profesional brillante como tú, hasta dónde llega el nivel de credibilidad de la vacuna. Muchas gracias, Eduardo, por escucharme, y a Yanio por esta oportunidad. Por mi experiencia que tengo y por lo que yo he estudiado, siempre las vacunas han pasado por fase 1, 2, 3, 4, pueden tardar 5, 6, 7, 8, 10 años. Sí, ha sido tiempo récord esta vacuna que salga al mercado, pero ya han salido ciertas informaciones que si es verdad o es mentira, ahí debemos de esperar lo que venga en el futuro. De que ya se estaba trabajando con una vacuna con el MERS, que fue en el año 2003, y luego que era un coronavirus diferente al SARS-CoV-2, que ya desde la época del 2003 se estaba trabajando en la formulación de una vacuna contra el MERS. Supuestamente, al aparecer esta situación en el año 2020, se prosiguen en las investigaciones con esta nueva variante que es el SARS-CoV-2. Eso es algo que ha salido como información, dando validez de que no ha sido tan rápido que saliera una vacuna al mercado. Ahora bien, Guzmán, puede quedar en interrogante para todos. ¿Es verdad esa información que están dando? ¿O es alguna mentira para darle tranquilidad a la población? ¿Qué sucede? A lo que el hacha va y viene, si es verdad, bien. Si es mentira, yo como profesional de la salud puedo hablar por mi experiencia. Lo que conozco de las formulaciones y administración de vacunas, creación de vacunas, se tardan años en salir al mercado. Es la primera vez, tanto para mí como mis maestros, que pueden ser mis padres y algunos pueden ser la primera vez que una vacuna en tiempo récord sale al mercado. O sea, ni siquiera mis maestros tienen una conclusión ante esta situación de lo que estamos viviendo con una vacuna tan rápida lanzada al mercado de forma para prevenir la enfermedad. Bueno, teoría de conspiración vamos a tener siempre y competencia de transnacionales, de países, vamos a tener siempre. Y medios de comunicación manipuladores, eso es parte de los negocios, sensacionalismo. Tú, Papo, trabajas en ese proceso de sensacionalismo de los medios de comunicación. Entonces, yo creo que la explicación que nos ha dado el doctor de la vacuna, hay que vacunarse. Yo creo en la ciencia, yo creo que las personas que ya tenemos enfermedades de hipertensión o diabético, obesidad, es obligatorio la vacuna. Primero para prevenir esa defensa. Doctor, bueno, República Dominicana tiene una situación, usted estudia la situación científica de República Dominicana, o sea, los casos en niveles sociales. ¿Qué pasa con los niveles sociales y el COVID? Porque siento que las clínicas están llenas y especializaron espacio para el COVID. Los hospitales también tienen, pero no tienen tanto como tener, la salud pública como que se abrió una situación pública de mucha debilidad y tenemos buenos profesionales, pero está más en el sector privado, aunque den servicio en el sector público, trabajando sobre todo
por la sostenibilidad como familia y profesional. ¿Qué pasa con el COVID y las clases sociales, doctor? ¿Cómo usted ha medido esa situación? Porque vemos, la doctora decía, y usted decía, un momento determinado vamos a coger la mascarilla y la vamos a colgar como un archivo de recuerdo. Pero los asiáticos es algo normal por la contaminación. ¿Qué pasa en las clases sociales en términos educativos? ¿Cuál es la herramienta que hay que llevar a cabo? ¿Son confiables los centros públicos para nosotros enfrentar esta situación? Porque sentimos que se esconden las informaciones, que no se focalizan a los barrios donde hay mayor contagio. Trabajar, por ejemplo, equipo voluntario para orientar a la gente. Yo no he visto todavía como que haya brigadas donde hay mayor contagio y muerte, porque el que se muere de COVID se fue para el cementerio. Pero es como algo secreto, como que lo sabe la gente del barrio, pero no hay una estadística que se diga San Francisco Macorís, el barrio tal, La Vega, el barrio tal. Es donde hay que controlar el COVID para luego entrar en ese proceso, porque no va a vacunarse a la persona. Usted lo dijo claramente, el nivel de los niveles de vacunación. Que el concepto más sociológico que prácticamente médico en ese sentido. Lamentablemente la clase social, la clase media, la clase médica y la clase de individuos que tienen por lo menos un nivel de conciencia, y ya ahí no hablamos de estatus, hablamos de conciencia humana por la formación que usted tuvo en su casa, llevamos una carga muy fuerte. Los estatus bajos, los lugares de zonas de barrios, zonas de un estatus socioeconómico más bajo, hasta un estatus de coeficiencia intelectual casi abolido, o pobreza cerebral, como muy bien digo en muchas ocasiones, son los que están conllevando a que estemos más forzados. ¿Por qué? Porque hoy abrieron el país, dieron una flexibilidad a la sociedad, pero sin embargo, yo a conciencia tengo que tomar como punto de que debo continuar utilizando la mascarilla. Cuando voy al gimnasio, tengo que ir a la hora que se me ha estipulado para yo no provocar aglomeraciones, de que hay un momento de que yo tengo que ir a X lugar porque en esa hora no debe haber aglomeraciones. Pienso que el gobierno, ya que flexibilizó, aunque la población en su mayoría no quiera hacerlo, porque el dominicano si no es con un chucho, no funciona. Si usted dice la verdad, molesta, y si usted pone sus medidas, sus protocolos, dicen que entonces usted está mal. También puede buscar la manera de hacer medidas de X hora, personas de tal a tal edad, para que puedan ir a los supermercados, como muy bien se llegó a hacer en el año que transcurrió, el 2020. Algunos hicieron caso omiso, pero sí otras personas que eran de un estatus socioeconómico y de un nivel de coeficiencia intelectual más avanzado, tomaron conciencia y dijeron, bueno, yo tengo 70 años y el supermercado va a estar disponible para mí a las 7 de la mañana. Por lo tanto, pienso que en este caso deben sentarse, hacer una logística que sea de una forma u otra para prevención de todos. Que hay muchos que no van a querer, perfecto. Si usted no lo hace, usted se atiene a las consecuencias de haberse salido del protocolo o de las normas de respeto a la sociedad. Bueno, agradecer de todo corazón al doctor Eduardo de la Cruz, infectólogo, por esta importante ponencia, a vacunarnos, a respetar a esos médicos, enfermeras, paramédicos que no están hastiados, no están cansados porque están trabajando 8, 12, 14, 18 horas. Es a respetarlo, que somos nosotros que estamos llegando hacia ellos contagiados y ellos están allí apoyándonos para salvar nuestras vidas. Pero si llega la vacuna, a vacunarnos todos. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos los participantes. Bendición y nos veremos en otra oportunidad.
A ustedes muchas gracias por invitarme y siempre cuando tenga la brecha de la disponibilidad, poder proporcionar educación médica continua, aunque no seamos médicos a los que están ahora mismo frente a las cámaras.